Ahí Ya. sí creo que puedes. Sí. Comenzamos. Sí. Bueno, pues bienvenidos a su webinar de situaciones complicadas en terapia, lo que no nos enseñaron en la facultad. Esta oportunidad de reunirnos hoy para aprender algunas de las cosas que son básicamente de la cotidianidad, de la experiencia de ser psicólogo, pues nunca nadie nos las enseñó, nunca nadie nos habló de cómo reaccionar frente a ciertas situaciones del paciente. Entonces, del paciente en consulta, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar 4 de esas situaciones. En una sesión anterior trabajamos otras 4 y así hay muchas preguntas que tenemos, ¿no? Hoy incluso podemos ampliar algunas de estas con sus propias preguntas e inquietudes sobre lo que quisieran ustedes que habláramos de cosas que no nos enseñaron en la facultad. Bueno, yo soy psicólogo clínico, soy especialista en trastornos del estado de ánimo. Durante muchísimos años trabajé con trastorno bipolar en Fundabipolar Venezuela y además pues he trabajado muchísimo tiempo en ansiedad. Esas son como mis grandes especializaciones, todo lo que tiene que ver con trastorno del estado de ánimo y también con ansiedad. Durante mucho tiempo también hice terapia de pareja, por lo cual pues ese es un tema que también me apasiona, sexualidad clínica y terapia de pareja. Tengo un máster en psicología clínica de la Universidad Simón Bolívar y pues estoy aquí para servirles. Patricia, cuéntanos algo de ti. Patricia me acompaña hoy, es médico psiquiatra. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, Patricia, porque Sí, también eres psicoterapeuta y eso es sí. bien raro conseguir un psiquiatra que además sea psicoterapeuta. Sí, bueno, saludos a todos. Se sigue uniendo gente. Esperemos que tengamos más personas. Mi nombre es Patricia Galíndez, soy médica psiquiatra. Tengo formación en diferentes tipos de terapia, terapia individual, de pareja y terapia grupal, que últimamente he estado refrescando algunas cosas. Y como dato curioso que le estaba comentando a Gina al principio, para las que nos agarraron en esa conversación, estoy estudiando locución profesional, que creo que es algo, sí, totalmente diferente y creo que puede ayudar en algunas técnicas de comunicación en el ejercicio profesional. Tengo 15 años de experiencia y me he enfocado mucho en los trastornos del estado del ánimo, ansiedad, depresión y el trastorno afectivo bipolar. Junto con Dayin también hemos trabajado en fundaciones, en algunas fundaciones para ayudar a pacientes con diferentes trastornos, especialmente el trastorno bipolar. Entonces, bueno, estamos aquí para servirles a ustedes y ayudarlos en lo que se pueda. A veces siento que los psicólogos pueden estar un poco intimidados con los psiquiatras, no hablan tanto, pero mi formación académica siempre me ha puesto a la par de un psiquiatra, de un psicólogo, perdón, y para mí es bien importante tener un psicólogo que pueda ayudarme con mis casos. No, y Entonces, nosotros tenemos que tener un psiquiatra a quien referir. Eso es muy importante. Muchos de nuestros casos se salen del rango que nosotros podemos atender. Entonces, algunos clientes definitivamente necesitan medicación. Yo, pues, por supuesto, como he trabajado con trastorno bipolar y ansiedad, soy pro medicación. Sé y respeto que algunos psicólogos son no pro medicación, pero nosotros en nuestra experiencia psiquiátrica, especialmente de pacientes psiquiátricos, perdón, hemos visto que hay pacientes que se favorecen muchísimo de la medicación. Entonces, tenemos que tener, generalmente deberíamos tener un partner que sea un psiquiatra de confianza a quien podamos referirle en nuestros casos. Ok, eso es muy importante. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Perdón. Hoy tenemos 4 temas que son bien interesantes y que creo que a alguno nos tiene que haber pasado alguna de estas cosas y si no todas. A mí me han pasado todas, ¿no? A ver, sí, todas me han pasado. La primera es que el paciente manifiesta atracción o interés personal por el terapeuta, ya sea atracción romántica o ya sea interés personal de saber más de la vida de la persona. El segundo tema va a ser que el paciente desee suspender el tratamiento sin ser dado de alta. Perdón, que el paciente dice, no quiero seguir en terapia, no me sirve, no veo que avance y decide él mismo como darse de alta, ¿no? O se retira del tratamiento. El siguiente tema es que el paciente no colabora o no habla durante la sesión. Yo creo que esto ha sido súper común para todos. Hemos tenido pacientes, especialmente adolescentes,
que a veces los traen los padres, ¿no? Los llevan los padres, entonces no colabora, no habla, no dice nada. Otros pacientes también, que son especialmente los pacientes que vienen por estrés postraumático, las primeras sesiones les cuesta mucho hablar, entonces siempre hemos tenido ese paciente, todos hemos tenido alguna vez. Y por supuesto hemos tenido algún paciente que tiene un ataque de pánico durante la consulta. Yo esta semana tuve uno que se los voy a contar ahorita, que la verdad me impactó lo fuerte que fue el ataque de pánico, muy, muy, muy fuerte. Así que les voy a contar un poquito todo esto con mi experiencia. Bueno, esto lo repito un poquito de la sesión pasada, pero me encanta decirles que nuestra labor sabemos que es solitaria e intuitiva. Sabemos que trabajamos yo digo desde nuestra trinchera, ¿no? Ayudamos a la gente desde nuestro espacio de alguna manera solitario, pero la verdad es que nosotros creamos un vínculo con la persona que viene, porque la persona que viene en sufrimiento. A mí me gusta esa palabra porque nos hace más compasivos, nos hace entender que la persona que viene a terapia necesita resolver un sufrimiento, necesita superar algo que le está pasando. Entonces nosotros sí definitivamente tenemos una participación importante en ese momento vital de la persona. Así que venimos a ser como de alguna manera su muleta. Cuando la persona está en recuperación porque se le partió una pierna o porque tuvo algún accidente, necesita una muleta. Después la persona la suelta porque ya puede caminar por sí sola. Nosotros pues, venimos a hacer como eso durante un periodo de tiempo de la persona. Así que me gusta mucho hablar del compromiso que nosotros tenemos con nuestros consultantes. Es un compromiso empático, es un compromiso amoroso, me permito usar esa palabra en el buen sentido. Es un compromiso que de alguna manera nos hace importantes durante el tiempo o el periodo que dure la terapia en la vida de esa persona. Y el interés común que nosotros tenemos con la persona es que resuelva su situación. Los dos estamos pensando en lo mismo, sin olvidar que el experto en el problema es el consultante. Bien, vamos entonces a... esta frasecita se las digo siempre porque es que me encanta. El encuentro terapéutico es una relación interpersonal que no siempre es ideal. Cuando nosotros tenemos las primeras sesiones después de graduarnos de psicólogos, creemos que todo es villas, rosas y castillos. Y realmente no es así. Cuando nos enfrentamos a los pacientes que no vienen, nos llaman, nos cancelan, de repente incluso nos maltratan porque hay pacientes que de repente nos utilizan, cuando hay pacientes que no valoran nuestro trabajo, o sea, hay cosas en las que de pronto nosotros no imaginamos nunca que pasarían y pasan. Así que por eso este taller, este webinar fue diseñado, un poco para que podamos compartir esas experiencias que todos hemos tenido. Bien, Patricia. Sí, en nuestra labor hay dos procesos. Nosotros tenemos el proceso de enseñar a la persona todas las técnicas psicológicas que empíricamente han sido probadas para mejorar una situación. Yo siempre le digo a mis pacientes, detrás de mi intervención hay ciencia. Hay ciencia. Nosotros realmente lo que hemos aprendido, lo que estamos entregando a un paciente en consulta es el ejercicio de 40 o 50 años de investigación científica. Cuando nosotros le enseñamos a un paciente activación conductual para mejorar la depresión, es porque durante muchos años se ha probado que la activación conductual funciona para la mejoría de la depresión. Entonces, ahí me permito compararme un poco con lo que hacen los coaches o con lo que hacen la gente que nuestros pacientes normalmente nos visitan después de haber visitado un sinnúmero de opciones, ¿no? Pero opciones pseudocientíficas a veces, porque entonces van a bioneuroemoción, chakras, van para los chamanes, van para la bruja, por supuesto, para el tarot. Nada de eso es científico. Entonces, de alguna manera, nuestra labor como es científica es una labor que tiene una eficacia comprobada. Y eso es importante que nosotros lo digamos. Por supuesto que nuestra labor es un proceso de interacción donde se desarrolla una relación, pero esa relación es terapéutica. Pues bien, vamos a dar inicio, ahora sí, al tema, el primer tema, que es cuando el paciente toma algún tipo de interés romántico o interés personal por el terapeuta. Yo estoy clara que estas cosas pueden pasar y supongo que ustedes también de alguna manera en algún momento lo han sentido que alguno de sus pacientes se ha sentido atraído románticamente o de forma personal como amistad por ustedes, ¿no? Es una situación que es común. Si quieres, pásalo, Patricio. Bienvenidos todos los que se están uniendo en este momento.
Entonces, esta situación en la que el paciente de alguna manera se siente atraído es una situación que realmente es más común de lo que ustedes se imaginan. Muchas veces los pacientes no lo expresan, no lo experimentan, no lo expresan, que no lo dicen verbalmente, ¿no? Pero nosotros podemos darnos cuenta cuando la persona de alguna manera está idealizando o romantizando la situación. ¿Por qué ocurre eso? Eso es muy probable que ocurra porque los pacientes cuando vienen con nosotros están en una situación de malestar emocional, una situación en la que realmente se sienten vulnerables, en donde están de alguna manera pasando por un momento triste o difícil de sus vidas. Entonces llega el terapeuta, digamos, como el salvador, ¿no? De alguna manera ellos lo idealizan, es como la persona que te viene a sacar del hueco, que te viene a dar la mano o a tirar el salvavidas. Entonces es natural que esa relación de alguna manera se idealice y diga, esta persona me salvó, ¿no? De hecho, algunos de mis pacientes usan esa expresión para referirse a situaciones en las que nosotros les hemos podido ayudar. Algunos pacientes te lo expresan directamente y te dicen que se sienten atraídos por ti. Otros pacientes no lo expresan, pero nosotros tenemos que ser muy perspicaces, ¿no? Para darnos cuenta que algunos pacientes, algunos de sus comentarios, algunas de sus situaciones durante la sesión están yendo un poquito más allá de lo que es la relación profesional-terapeuta. Con los que lo verbalizan es mucho más fácil, ¿no? Porque podemos pararlos de plano. Con los que no verbalizan es donde vamos a explicarles un poco qué hacer. Bueno, como les digo, hay que normalizar, por supuesto, la situación. Hay que decirle cuando la persona lo verbaliza, que la persona dice, tú me caes muy bien, yo me siento que hemos avanzado en una situación ideal, yo te visualizo como si fueras mi pareja. Hay personas que incluso te dicen directamente o te dicen al principio, te dicen que si te gustaría tomarte un café, que si te gustaría ir a una fiesta, por ejemplo, en su casa, o que si te gustaría tener algún contacto fuera de la terapia, e incluso que te hacen regalos, ¿no? Cuando las personas te hacen regalos. Eso es muy importante saber cómo manejarlo, porque puede ser el regalo normal, de pronto de la persona de agradecimiento cuando se termina la terapia, o puede ser un regalo inusual, de algo costoso, de algo que es inimaginable que un paciente pudiera regalarle a un terapeuta. En términos generales, no deberíamos aceptar regalos de nuestros pacientes. Eso es, digamos, como la norma, no deberíamos aceptar regalos. Pero de repente hay personas que te llevan, mi mamá hizo estas galletitas, te las traje. Esas son cosas que podríamos aceptar, como los pequeñísimos detalles. Pero nunca debemos aceptar un regalo como una pulsera, unos aretes, unas flores, por ejemplo. Todas esas cosas nosotros tendríamos que tener la capacidad para, de forma respetuosa, rechazar ese tipo de regalos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer es decirle, cuando la persona lo verbaliza, explicarle en qué consiste la relación terapéutica, decirle que es normal que pase, porque la persona se siente vulnerable, pero que nosotros de ninguna manera podemos establecer un vínculo emocional diferente al que se establecería entre un terapeuta y un paciente, un consultante. Por supuesto, debemos recalcar los objetivos. El objetivo de la sesión o el objetivo por el cual usted está viniendo a terapia es este. De hecho, yo soy colombiana, no tuteo a mis pacientes. Normalmente no los tuteo. Algunas personas de otras nacionalidades tutean a los pacientes. Eso tiene que ver con algo cultural, ¿no? Pero realmente cuando la persona empieza a mostrar algún interés romántico y tú lo has estado tuteando, puedes empezar a tratarlo de usted, por ejemplo. Eso podría romper un poquito digamos, ese acercamiento que ha tenido la persona. Pero bueno, aquí es algo cultural, ¿no? Dependiendo de cómo sea tu relación, aunque la relación debe ser cálida, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el paciente, pásalo Patricia, qué podemos hacer cuando el paciente hace? Entonces, cuando el paciente es directo y te dice, ya sabemos, tenemos que extinguir la conducta completamente y decirle esto no es posible, el código deontológico prohíbe que nosotros tengamos cualquier relación, o sea, directo.
Nosotros de plano le decimos. Cuando la persona no es directa, sino que la persona de repente empieza como a meterse por las ramas, a mostrar el interés romántico, entonces nosotros podemos extinguir los comportamientos, los comentarios. Por ejemplo, cuando la persona nos haga como preguntas, ¿y usted tiene novio? ¿O usted tiene esposo? ¿Está saliendo con alguien? ¿Tiene hijos? Nosotros, como si la persona no hubiera dicho nada. O sea, seguimos de plano hablando de lo que estamos hablando. Y le podemos, como al finalizar la sesión, incluso podemos decir, le recuerdo que en la sesión vamos a trabajar solamente los aspectos relacionados con su vida. Las cosas que tienen que ver con mi vida privada, pues la verdad no tienen ninguna utilidad en este contexto. Entonces, para la próxima sesión me gustaría que nos concentráramos en sus problemas. Es como, ¿sabe? Como extinguir a la persona de forma muy respetuosa. Insistir, por supuesto, en mantener la dinámica de los objetivos terapéuticos. Por eso siempre es importante que después de la etapa de evaluación, nosotros le entreguemos los objetivos terapéuticos a la persona. Y yo suelo hacer eso por escrito. A mí me gusta tenerlo escrito, incluso lo tengo en la historia de la persona. Escribo los objetivos terapéuticos para que la persona tenga clara a qué viene a terapia. ¿Ok? Entonces, siempre debe, y también me gusta decirle los objetivos terapéuticos al inicio de la sesión, porque yo trato de seguir un protocolo que me gustaría que todos pudieran contarme sus experiencias hacia eso. Pues yo trabajo desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, entonces pues somos como muy directivos, ¿no? Yo sé que la gente que se está entrenando en terapias de tercera generación no le gusta tanto lo directivo de la terapia cognitiva, pero el tema es que como yo trabajo en depresión y ansiedad, esos dos temas se favorecen muchísimo de la terapia cognitiva. Aunque últimamente, por supuesto, he estado incorporando, como les he dicho, muchísimas técnicas útiles derivadas de la terapia de aceptación-compromiso y de la terapia breve centrada en soluciones. Entonces, he estado haciendo como una mezcla de esas tres corrientes. Nosotros, por supuesto, cuando la persona no dice, pero demuestra con hechos, regalitos, con insinuaciones, le podemos preguntar directamente a la persona si se siente atraída por nosotros y aclararle cuál es nuestro compromiso con ellos. Si la persona hace insinuaciones, digamos, como subterfugias, podemos parafrasear lo que dice, usted me quiso decir tal cosa, me quiere decir que se siente atraído por mí sin poner, ¿no? Sin suponer, pero decirme que, parafraseando, ¿ok? La persona podría decir, sí, es que me siento atraído, si es que la persona lo comenta, o me quiere decir que quiere tomar un café conmigo, sí, quiero decirle eso, no es posible. O sea, esa es una forma de extinguir al paciente, ¿bien? Pasémoslo. Bueno, lo mismo, señalar con firmeza la imposibilidad de cualquier tipo de relación fuera de la consulta, definitivamente. Algunos pacientes no sienten interés romántico realmente, sino que sienten interés personal por la vida privada del terapeuta. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando te encuentras a tus pacientes? A mí me suele ocurrir mucho. Yo vivo en un pueblo prácticamente. Yo vivo en un pueblo donde en el supermercado me he encontrado a algunos de mis pacientes. A los que me saludan, yo los saludo, por ejemplo. Y algunas veces me han visto con mis hijos o con mi pareja. Y de hecho me preguntan en la siguiente sesión, ¿con quién estabas era tu esposo? ¿Con quién estabas eras tus hijos? Y yo sencillamente les contesto sí, pero no les doy ninguna información adicional después de eso. Entonces, realmente en uno de los grupos de psicólogos que estoy, son psicólogos jóvenes también, muchos, y se consiguieron con un paciente en Tinder, se consiguió con un paciente, el paciente le dio like a una persona en Tinder, entonces era como, ¿qué hacer? ¿No? Estaba la pregunta dentro del grupo de psicólogos, ¿qué hacer? ¿Se lo debo decir en consulta? ¿Se lo debo no decir? No me di cuenta que era mi paciente porque tenía una foto diferente, solo que le di like porque me gustó su perfil y la otra, o sea, hicieron match, ¿no? O sea, son preguntas interesantes. ¿Qué hacer cuando nos encontramos fuera de la situación de terapia con alguien que está asistiendo a consulta? Otra pregunta frecuente que me hacen los psicólogos es si yo puedo establecer una relación después de terminado el vínculo terapéutico. Y la respuesta es sí y no. O sea, sí podríamos establecer una relación si hay algunas cosas que, por ejemplo, la persona podría ayudarnos de nuevo. Yo tengo uno de mis clientes, él tiene un negocio de arregla computadoras y hace sistemas
páginas web y todo eso. Yo le pregunté una cotización y después, claro, mucho tiempo después de terminar la relación terapéutica. Y esa persona es la que arregla mis computadores, me actualiza los antivirus y todas esas cosas. Pero nuestra relación es profesional y fue después de terminado el vínculo terapéutico. Y yo estoy segura que ustedes han tenido algunas personas así con las que después terminan hablando y o terminan siendo amigos. Pero eso solo puede ocurrir siempre me preguntan un tiempo, ¿cuánto tiempo podría pasar para que yo pueda establecer una relación con alguien? Pues todos los códigos deontológicos de todos los países son similares, pero digamos, los que yo conozco, los que yo he revisado, que es el de Venezuela y el de Colombia, pues por supuesto te dicen que no menos de 2 años después de terminar la relación terapéutica. Yo conozco colegas mías que se han casado con pacientes, con sus expacientes, pero ha sido así, ¿no? Después de 2 años de terminada la relación terapéutica, pues se ha intervenido una sesión, se ha iniciado una relación, ¿no? No es fácil porque yo creo que de todos modos conociste al paciente, a tu pareja en una situación muy vulnerable y yo creo que hay una desventaja para esa persona realmente emocionalmente. Pero bueno, cada uno tiene su forma como dicen en Colombia, de matar las pulgas, entonces lo que sí es cierto es que nosotros durante la relación terapéutica definitivamente no podemos establecer un vínculo romántico con los pacientes. Si la persona sigue insistiendo, definitivamente hay que derivar al paciente a otro profesional y explicarle por qué lo estamos derivando. Y el por qué, si esa persona siente esa relación con nosotros, eso va a impedir el avance en la terapia. Patricia, de todos modos, a mí me encantaría que tú hablaras acerca de la contratransferencia, que es lo contrario, no solo cuando el paciente siente interés romántico por el terapeuta, sino cuando el terapeuta podría sentir interés romántico por el paciente. Así que me gustaría que tú intervinieras en ese momento. Uso el término Sí. contratransferencia por decir algo, pero Patricia, No, que es sí, psicoanalista, nos sí. puede explicar más. De pronto no lo estoy usando de la forma correcta, No. pero me gustaría que nos explicaras un poco cuándo es lo contrario. ¿Qué pasa cuando el terapeuta se siente atraído por el Bueno, paciente? contratransferencia es todas las respuestas que el terapeuta tiene hacia la transferencia. Hay transferencia romántica, erótica o amorosa, como quieran llamarlo, y la respuesta que tiene. Puede ser, muchos terapeutas pudieran actuar de manera muy negativa, por eso también habría que trabajarlo, ¿no? O sea, que el terapeuta se asuste mucho por inexperiencia probablemente, porque no sabe manejar la situación y rechace muchísimo, incluso mantenga al paciente en una situación en que está rechazando al paciente con fuerza. La contratransferencia, entonces, todas las respuestas que nosotros tenemos, la mayoría inconsciente, hacia esta respuesta que estamos recibiendo del paciente. Bueno, en psicoanálisis es diferente. En psicoanálisis se fomenta muchísimo la transferencia y hay corrientes psicoanalíticas que trabajan la contratransferencia y la transferencia, las trabajan con el paciente. Se le dice, bueno, tú estás mostrando estos síntomas porque de alguna forma estás saboteando el trabajo, el proceso terapéutico, etcétera. Es más fácil que un psicoanalista se enamore de un paciente, porque los límites son, sí, los límites son más... o sea, se permite, no es que se permite el enamoramiento, se permite y se incentiva la transferencia. Eso habla de la persona, habla de los procesos mentales que tiene, habla de incluso la madurez mental que tiene y se puede trabajar para avanzar. Entonces no tienden tanto a derivar. Si es algo muy severo que el terapeuta puede intervenir, por ejemplo, pacientes muy con una psique muy primitiva, ojo con eso. Pacientes psicóticos, ustedes no tienen, que se enamoran de ustedes en un momento dado, es un paciente que hay que derivar probablemente con un psiquiatra, y si ustedes no pueden manejar la situación, sienten que se les está saliendo del contexto demasiado, derivarla con otro profesional. Porque un paciente psicótico, recordemos, no va a manejar igual las respuestas que ustedes tengan. O la explicación de, mira, esto no va a ser o no va a ocurrir. Incluso hay pacientes y hasta películas hay de pacientes que se enamoran del terapeuta y empiezan en
Acoso, relación de acoso, sí, de acoso, que es acoso, muy peligroso. vigilancia, sí, exactamente. Entonces, es diferente, es un poco diferente, pero se aplica también a estas cosas que tú estás diciendo. Supervisión, la supervisión es muy importante en la contratransferencia, porque eso es lo que tú llevas a tu supervisor, es la contratransferencia, lo que te está ocurriendo a ti con este paciente. ¿Por qué es difícil este paciente? ¿Por qué me causa una incomodidad? ¿Por qué tal? Hay pacientes, por ejemplo, que yo le he comentado a Dallin se ríe porque yo tengo una frase me van a perdonar muchísimo, y es que yo no le escucho pornografía a los pacientes. Y yo me refiero, cuando yo digo eso, me refiero a cuando un paciente está contando con mucho detalle innecesario alguna situación sexual que ha tenido, y me ha ocurrido más intensamente con algún paciente con el que yo estoy percibiendo que hay una transferencia amorosa. Esto de contar con mucho detalle alguna situación sexual que le ocurrió y es irrelevante para el problema. Entonces, eso también forma parte del trabajo y como de la experticia y el arte, ¿no? El arte, la finura que uno puede lograr con el tiempo de trabajo. Eso no se lo enseñan a uno. Te dicen, Claro, por supuesto. tú eres terapeuta. Por lo menos yo tenía un profesor que decía, tú eres terapeuta cuando un paciente, cuando logras ser terapeuta, cuando un paciente se te suicidó, Ay, se enamoró de ti y te metió en su delirio paranoico. Esas son las tres condiciones que ella decía, bueno, ya estás graduado de terapeuta cuando tienes esas tres condiciones logradas. Lo decía como una forma de, bueno, ya has pasado por todo, por todas las situaciones súper difíciles que puede pasar un terapeuta con un paciente. oh Entonces, my bueno, God, me falta una, no quiero que aquí me hay, pase. Hay muchas preguntas, sí, ¿no? sí, ya Hay voy muchas para allá. preguntas, Patricia, vamos a irlas respondiendo. Fíjense, interesante esto, porque creo que todos hemos tenido alguna de estas situaciones. Yo creo que alguno se ha sentido atraído por un paciente, yo creo que es natural, o sea, es natural, porque de repente uno sus propias carencias incluso las puede contratransferir ahí, ¿no? O sea, Sí. o poner en la situación. Entonces, pues, eso es natural. Por eso es que también tenemos que ir a terapia los terapeutas, no solo a supervisión, también tenemos que ir a terapia, ¿no? Ahí vienen dos cosas interesantes e importantes. Por Patricia, aquí nos quieren compartir algo, pero no sé si en abierto o nos lo van a escribir. A Huberto, que siempre está participando, dice que nos quiere contar un chismecito científico que le ocurrió en bueno, su práctica. si Abre, quieres sí, Bueno, hablar, sí, abre. Alberto. Ajá. inicio. Muy buenos días para todos y para todas. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 Perfecto, buenos Alberto. días. Ok, perfecto. Ok, bueno, en primera instancia felicitarla. Estos son unos temas que me parecen, supremamente valiosos porque eso sucede a diario en el gremio de psicólogos. Por eso me gustó mucho cuando puntualizaron de que es importante de que los psicólogos asistan a terapia. En el caso mío, por lo menos, gracias a Dios, ya tengo una coherencia y mayor claridad de ese tipo de situaciones, porque eso puede crear un riesgo muy grande para la ética del psicólogo. Entonces, y puede atraer serios problemas en la profesión del psicólogo. Por lo menos cuando yo le mencioné que le quiero compartir un chismecito científico, yo le llamo así, pero fue una anécdota una situación que me pasó en mi vida de pregrado, en noveno grado, realizando la práctica de clínica. Por lo menos tuve una paciente con, con trastorno de esquizofrenia afectiva y bueno, el psiquiatra en ese momento me explicó que tenía el síndrome de la novia. Ella, ella estaba vestida de novia y y tenía el delirio o sea, la creencia irracional de que se había casado con una persona importante allá en cierta ciudad. Y bueno, eso era a las 11:45, por lo general a las 12 uno está entregando turno y yo estaba supremamente cansado y me estaba preguntando que si yo la quería. Oh Eso my. fueron como 5 preguntas así seguidas y yo en mi desespero, no en mi desespero, sino Bueno, en el momento inexperiencia.
Ujú. Y en el momento yo contesté que sí. Y cuando yo contesto que sí, ella se va quitando el traje de novia y se desnuda e intenta besarme. Obviamente mi reacción fue salir corriendo. Cuando yo salgo corriendo del psicólogo, hasta los médicos se echaron a reír, los enfermeros, por la situación, porque ella estaba corriendo desnuda y yo estaba corriendo también. O sea, ese fue un momento de reacción que yo hice. Bueno, ya me hicieron las correcciones, pero, o sea, quería compartir esa experiencia de Muchas que gracias, Roberto, sí. uno dice, ¿será que uno activa ciertas cosas afectivas que hacen que le llamen la atención a los pacientes? Bueno, estaba Claro, psicótica, claro. ¿no? No, Y Sí, estaba psicótica. Este es un caso particular porque la paciente estaba psicótica, ¿no? Entonces, claro, ahí, también hay algo de allí, es que acuérdense que la relación terapeuta-paciente en principio está basada en la relación médico-paciente. ¿Ok? En principio el modelo original es el modelo médico-paciente. Y segundo, el modelo médico-paciente o terapeuta-paciente es desigual. Eso es algo que tienen que tener ustedes en mente siempre. Es desigual y esa desigualdad ayuda a que ustedes puedan tratar a la persona. ¿Por qué? Porque la persona viene en busca de ayuda y ustedes tienen un supuesto saber. Es totalmente desigual. La persona viene con una inquietud, con un sufrimiento, con una cuestión no resuelta. Y el terapeuta se supone, ya la persona llega, abre la puerta y presupone que ustedes tienen la respuesta. Por lo tanto, es una relación desigual. Entonces, el que necesita ayuda va a buscar con todo su ser inconsciente, conscientemente, que ustedes sean la respuesta. A veces no, ujú. porque eso tendríamos que hablarlo en otro taller, porque yo doy clases a médicos graduados de la relación médico-paciente y les explico esto que les estoy explicando. También doy clases de posgrado de psicología clínica y estuve un tiempo dando clases de pregrado de psicología. Y hablábamos, una de mis clases favoritas es la relación terapeuta-paciente. Ustedes tienen que entender que ustedes tienen un supuesto saber, aunque ella no sabía, tu paciente, estamos claros en que era psicótica, pero tu paciente tenía en ese momento, o esa era la necesidad de ella, su delirio es su necesidad, es la necesidad que tiene en el aquí y el ahora, para cualquier paciente, correr, abrazarte, agredirte también es un tipo de necesidad, o agredirse delante de ti, son cosas que los pacientes hacen delante de es nosotros. correcto, sí. Ajá. Entonces, nosotros, muchas veces estas acciones son llamados de ayuda. Ella quería tu atención, obviamente, en una forma muy primitiva porque era psicótica, pero eso se puede trasladar a una persona más neurótica en situación solo de sufrimiento, que llega a tu consulta y se sienta. Tiene que ver con la activación que tú como persona le provocas, pero también tiene que ver con la idea que ella tiene del problema que la queja y que tú lo vas a resolver. A todos nos gustan los superhéroes, a todos nos gustan los salvadores. Por eso las Ujú. películas de superhéroes son tan exitosas. Todos queremos un superhéroe, alguien que nos resuelva. Tiene que ver con eso. Los mensajes que Sí, nosotros correcto. llamamos, la forma como está nuestro consultorio, pudiera activarle cosas, la forma como nos vestimos. Por ejemplo, en mi caso, es muy importante. Yo uso, antes no usaba, les digo, yo antes no usaba bata y no usaba ropa de médico, no usaba nunca. Ahora con la pandemia, pues ustedes saben, yo voy disfrazada de médico, digo, yo ya llegué disfrazada de médico. Porque me visto, voy todo el tiempo vestida no sé cómo llaman, pero son batas. Uniforme médico con una bata blanca. Imagínense ustedes la información que ustedes están mandando a la persona cuando ustedes usan una bata blanca. Por ejemplo, Dayin y yo hemos conversado de que vemos psicólogos con bata blanca todo el tiempo. Incluso en las redes sociales les encanta, la verdad. Colocarse una bata blanca, sí. Yo no uso. Y sí, yo sé que no usa porque es más algo que hemos conversado y es algo que es significativo en la relación que tienen con el paciente. Podemos hacer también, yo he pensado que charla darles, si pueden sugerirme algo desde mi perspectiva, y esta es una que tengo bastante digerida, bastante evolucionada, la relación terapeuta-paciente. Pero bueno, cuando quieran podemos hablar de eso también.
Bien, bueno, interesante. Yo creo que Ok. interesante. Vamos a saltar las otras preguntas. No sé si hay otras preguntas, pero las vamos a saltar porque ya Por estamos con ahora el no. tiempo. Ah, bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, aquí justamente hablamos de las experiencias. El paciente suspende sin ser dado de alta, ¿ok? Eso suele ocurrir, eso es muy común. Y a veces tenemos este temor de que sea porque no lo estamos haciendo bien, ¿no? Que la persona dice no quiere regresar o no puede regresar. Esta situación se presenta en varios contextos, entonces se puede presentar en varias etapas del desarrollo de la terapia. Se puede presentar al inicio, en la evaluación, cuando la persona realmente tiene una o dos sesiones viniendo y decide no seguir. A veces no los dice, a veces sencillamente deja de llamar o deja de contestar nuestros mensajes o deja sencillamente de seguirnos. Otras veces puede ocurrir en medio de la sesión y otras veces puede ocurrir cuando ya ha alcanzado bastantes avances, pero no está completamente listo. Entonces, les voy a ir contando un poquito qué hacer en cada una de esas sesiones, que en cada una de esas situaciones, en cada una de esas etapas. Ya saben, al principio, en medio, cuando ha obtenido algunos avances, o casi al final, cuando ya estamos casi listos para darlos de alta, pero aún no. Entonces, voy a contarles un poco qué hacer como en cada una de esas sesiones. Una de las cosas que a mí me gusta contarles es que yo más o menos sí trato de decirles a los pacientes, después de la primera sesión, cuántas sesiones más o menos podría la persona tener mínimo que asistir. ¿Por qué lo hago así? Bueno, esto lo he aprendido de la terapia centrada en soluciones, básicamente, que ellos trabajan en un modelo de 10 o 12 sesiones para casi todos los problemas. Entonces, ¿por qué he estado haciendo eso últimamente? Bueno, un poco porque dos razones. Uno, porque vemos que la persona ve el inicio y el final de la sesión como con un timeline, como que hay un límite de tiempo. A la gente le estresa, a algunas personas les estresa esta idea mucho de que van a estar por largos años en terapia. Esa idea de que el paciente, como en psicoanálisis, dura 5 años con su terapeuta, a algunas personas les estresa. No les gusta esa idea. Nosotros podemos más o menos entrever cuando la persona, por ejemplo, nos dice, yo no cuento con medios económicos para estar mucho tiempo en terapia. Esa es una razón. Otra razón es porque la persona no quiere sentirse enferma, ¿no? La persona dice, si va a terapia es como si estuviera yendo al médico todas las semanas, ¿no? Entonces, algunas personas se estresan con esa situación. Yo respeto, por supuesto, cada orientación respecto al número de sesiones, pero sí trato de decirles a las personas que en las primeras sesiones no va a haber resultados, porque las primeras sesiones, por supuesto, son sesiones de evaluación y de nosotros saber exacto, y diagnóstico. Voy a usar la palabra diagnóstico para que nos entendamos. Pero algunos psicólogos de aquí sé que no usan la palabra diagnóstico como tal. Pero esas 2 o 3 primeras sesiones, digamos que no son unas sesiones en las que la persona, como dicen en Colombia, puede verle el queso a la tostada. Entonces yo se los advierto, yo le digo a la persona, algunas personas, por ejemplo, vienen a terapia cuando ya han venido de otro terapeuta y me dicen, fui a terapia y no funcionó. Entonces les pregunto, ¿cuántas sesiones fuiste? 2. Entonces ahí es la explicación. En 2 sesiones, por supuesto que no hay ninguna intervención. No puede funcionar una terapia con 2 sesiones. Entonces, cuando ocurre al inicio de la terapia, puede pasar varias cosas, que la persona de verdad no sienta que está pasando nada, que la persona no tenga esperanza, que la persona esté realmente desesperanzada respecto a la propuesta, digamos, de que la terapia pueda ayudarle, pueda mejorar su vida. O también puede pasar cuando la persona de repente está iniciando y no tuvo clic con nosotros. Eso también es posible. A mí me gusta pensar que no somos monedita de oro para caerle bien a todos los pacientes. Algunos pacientes definitivamente no tienen clic con nosotros. Eso también puede ocurrir y nosotros también podemos darnos cuenta también lo que nosotros devolvemos al paciente. A veces cuando el paciente de repente no tiene clic con nosotros e incluso nos lo dice, no me sentí cómodo. A todos nos debe haber pasado en alguna vez. Yo tuve el año pasado tuve una sesión de pareja que a mí me encanta, por supuesto, y tuve la sesión inicial con la mujer, luego tuve la sesión inicial con el hombre y solo tuve una sesión en pareja. Cuando tenían la segunda sesión en pareja, la esposa me escribió
y me dijo que a ella le hubiera encantado seguir en terapia conmigo, pero que el esposo no tuvo clic conmigo. Así fue su respuesta, ¿no? Por supuesto que yo traté de indagar un poco, digamos, en ese no tuvo clic, porque quien me escribió fue ella, y me dijo, no, sencillamente no es contra ti, no es por ti, pero no tuvo clic. Yo realmente ni lo noté, fíjense que esas cosas de repente ni las noté, pero eso no, a mí, por ejemplo, eso no me hizo sentir mal, porque yo digo, definitivamente hay personas que no son compatibles con nosotros o con nuestra forma de ser. Yo suelo ser muy directiva en terapia y hay gente que no le gusta ese estilo, ¿no? Yo, claro, yo traigo esta tradición de la terapia cognitiva que es y hay que hacerlo así, 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 así. Hay personas que no les gusta eso y de hecho no ven al psicólogo como una figura de autoridad. Entonces, eso es algo que puede pasar perfectamente y hay que normalizarlo para el paciente, pero también normalizarlo para nosotros, cuando de repente definitivamente no caímos bien o no les gustó nuestra orientación. De pronto son pacientes que vienen de una orientación gestal o psicoanalítica y están acostumbrados a otro setting, a otra situación terapéutica, y la que nosotros le estamos ofreciendo no les da confianza o sencillamente no les gusta. Eso también puede pasar. Entonces, cuando ocurre al inicio de la sesión, pues definitivamente genera angustia de pronto en el terapeuta, pero ahora les voy a explicar qué hacer en cada una. En la otra etapa, cuando se da esto, es cuando ya se han conseguido mejoras importantes. Puede ser en la mitad o al final de la sesión, pero no se han cumplido todos los objetivos. También les voy a explicar un poquito qué hacer en las dos situaciones. Entonces, ¿cuándo un paciente suspende? Estas son las razones que el paciente suspende. Porque no está de acuerdo con la metodología, lo que les hablé un poquito de la orientación terapéutica. De repente el paciente viene de otra orientación terapéutica o no le gusta la orientación. De repente, si eres un terapeuta de orientación de aceptación y compromiso, que empiezas a meditar con la persona desde la primera sesión, de pronto la persona no está esperando eso, a la persona no le gusta. Cuando la persona está frustrada porque no ve mejoras, por supuesto, hay muchas situaciones por las cuales los pacientes no mejoran. No todo el proceso terapéutico es el mismo. Aun cuando yo tengo un protocolo de acción, por ejemplo, de intervención, pues cada persona es diferente, cada persona tiene historias de vida diferentes, situaciones de aprendizaje diferentes. Entonces, la persona no tiene que ver mejora en 10 sesiones. Hay personas que retoman más, hay personas que incluso con 4 sesiones se sienten bien y mejoran sorprendentemente. Otra razón es cuando el paciente reconoce que hay mejoras, pero que piensa que todavía no está listo para superar el trauma, o por ejemplo, o para superar la situación. O por ejemplo, la persona viene a consulta y nos cuenta, por ejemplo, de un trauma. Eso me pasó recientemente, una experiencia traumática que fue una violación. La persona no reportó la violación a las autoridades y yo le sugerí que pudiera reportarla, que esa sería una de las maneras de ir cerrando su ciclo con respecto a este trauma. Y la persona se negó de plano, me dijo, yo no voy a denunciar, o sea, definitivamente no voy a denunciar. Yo se le hice como una sugerencia y ella decidió no volver. O sea, creo que se sintió intimidada y de hecho eso no se lo dije en la primera sesión, se lo dije como en la tercera o cuarta sesión. Cuando tocamos el tema de la denuncia policial, no lo quiso hacer. Es una persona mayor de edad. Si fuese un menor, ustedes saben que tendríamos que actuar de otra forma, pero como era una persona mayor de edad, no se le puede obligar. Así que decidimos no hacerla, decidió ella, eso no como una opción, y interrumpió el proceso terapéutico. Otra razón por la cual la persona decide irse es porque no tiene dinero, las razones económicas. Y yo creo que eso nos ha pasado un sinnúmero de veces. Algunos pacientes creen que nosotros, por ser psicólogos, tenemos que ser buena gente y no cobrar tanto, o darles crédito, o rebajarles las sesiones. Ese es un tema como para otro webinar, ¿no? Como que nosotros tendríamos que ayudar a la persona, ¿no? Porque no tiene dinero y tiene una necesidad y nosotros podríamos cubrir esa necesidad, porque nosotros podríamos ayudar a la persona. Pero bueno, en ese sentido, haciendo un paréntesis pequeño, yo siempre tengo un número de consultas destinadas para hacerlas de bajo costo por esa misma situación, para personas que realmente yo analizo
etapa inicial, que son personas que de verdad tienen razones económicas difíciles o situaciones económicas difíciles, pero que necesitan la terapia. Pero en general, cuando la persona te dice que no tiene dinero para para continuar con las terapias, cada uno puede actuar como quiere y respecto a eso. Yo les sugiero no darle gratis las sesiones. Muchos de los terapeutas que yo que yo conozco en sus etapas iniciales han decidido seguir con el tratamiento sin cobrarle al paciente. Esa no me parece una muy buena decisión. Yo creo que lo hice al principio, alguna vez lo hice, pero no me parece una muy buena decisión. Esto es algo que vamos a hablar en el futuro respecto a cómo manejar el tema del dinero con los pacientes, pero definitivamente las razones económicas, nosotros podemos hacer un acuerdo con la persona, un acuerdo de pago, tener más bien sesiones online y de pronto cobrárselas menos o menos tiempo, sesiones de 30 minutos. Bueno, cada uno tiene la manera de hacerlo. Lo que les pido es que no, ustedes por razones económicas del paciente, no se queden con el paciente, ¿ok? No se queden con el paciente si es por razones económicas. Hay maneras de resolver eso. Otros pacientes lo que hacen sencillamente es que no hacen las tareas terapéuticas. No nos dicen que quieren suspender la terapia, pero empiezan a sabotear el proceso. Cancelan a última hora, no responden o cuestionan todo, ¿saben? Están como en una situación contestataria, ¿no? No reconocen que han progresado, muestran desconfianza del avance terapéutico, están desganados. Entonces, a veces los pacientes no necesariamente dejan de venir, sino dejan de actuar cónsonos con el proceso de avance. Eso también es una forma de entenderse que la persona ya no quiere seguir, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a ver un poco qué hacer. Bueno, primero que todo, al inicio del tratamiento hay que explicar la metodología clara. Nosotros siempre tenemos que ser claros y decirles que si usted viene a terapia 2 veces, eso no va a resolver su problema. La terapia, como lo dice bien la definición de terapia, es un proceso y como proceso requiere un tiempo. Yo no les puedo decir cuánto tiempo. Cada uno tiene desde su orientación terapéutica el tiempo. Pero al menos yo le pido a la persona, yo siempre les digo, cuando la persona está un poco reacia con el tema del dinero, yo le digo que al menos en su presupuesto tenga de 4 a 6 sesiones para ver algo, y le hago este seña, no sé si me están viendo, Patricia, no sé, uso mis dedos para hacerles esta Sí, seña. sí tenemos. Exacto, es que como yo estoy hablando a la cámara y no me veo, yo estoy un poco perdida porque no puedo verme. Entonces yo les hago esta ceñita así con el dedo y les digo, para que usted vea al menos algo de resultado, tiene que venir entre 4 y 6 sesiones. Siempre se los advierto al inicio de la terapia, porque la terapia es un proceso, porque no pueden esperar resultados terapéuticos en 2 sesiones, ¿no? Otra cosa que hago cuando la persona definitivamente dice, no, es que yo no estoy avanzando, esto no está sirviendo, siempre le hago revisar los registros terapéuticos, los registros iniciales, las pruebas por ejemplo, alguna prueba que le pasé, donde, por ejemplo, si le pasé el cuestionario de Beck y tenía ideación suicida, por ejemplo, en el ítem de ideación suicida contestó 3, y hace ya varias sesiones no tiene ideación suicida, yo lo hago que compare, ok, mira, en esta fecha usted tenía ideación suicida fuerte, porque era un nivel 3, y ahora hace 3 o 4 semanas ya no tiene ideación suicida. Esto es un avance, ¿no? O sea, como que le hago ver a la persona con pruebas de realidad también, su esposo me ha dicho que usted está mejor, o sus hijos le han dicho a usted que usted está de menos mal humor. Esas son las pruebas de realidad, de pronto por confrontar a la persona en cómo ella ha cambiado. Si de repente la persona a las primeras consultas venía desarreglada, desganada, por ejemplo, un paciente depresivo, venía, sabes, como que fue sacada de la cama y alguien la trajo a la terapia. Y las sesiones donde la persona ya quiere darse de alta, la persona está mucho mejor, se nota que se ha bañado, que de repente se pasó un cepillo, se maquilló. Entonces, oye, en estas pruebas de realidad le digo a la persona que en realidad sí ha mejorado, que quizá no lo ve, pero que yo lo veo, que su familia lo ve y que eso hace el avance de la sesión. Nunca les digo, te tienes que quedar. Si la persona te dice, no quiero seguir, nunca les digo, es que te tienes que quedar. Yo sencillamente con pruebas de realidad le muestro la importancia del avance que ha tenido.
O sea, que de pronto no está viendo lo que ha avanzado. A veces paso post-test las mismas pruebas, le paso la prueba, por ejemplo, en este caso que les estoy hablando de la prueba de Beck, le vuelvo a pasar la prueba de Beck para que la persona vea que en realidad sí hubo algún avance, porque el puntaje, por ejemplo, es menor, o comparo los dos test y le muestro. Digamos, aquí, por ejemplo, dijiste que no te sentías para nada interesada en el sexo, pero has tenido intercambio sexual con tu pareja, entonces aquí hay algo que está pasando, que es algo bueno, entonces les hago ver un poco eso. Otra cosa que podemos hacer es, por supuesto, retomar la exposición del problema, o sea, decirle, este fue el motivo de consulta, estos son los factores de mantenimiento, lo que refuerzan el problema, y el aprendizaje que has ido logrando es gradual, ¿ok? Estabas aquí y has ido subiendo, has ido mejorando. Incluso las variables disparadoras se han modificado, los factores que mantenían o que reforzaban el problema se han modificado. Entonces es un poco retomar la exposición del problema. Bueno, Osberto pregunta acerca de las consultas gratis. Eso depende. No sé si tu pregunta va orientada cuando tú trabajas en una agencia. Cuando trabajamos en una agencia gubernamental donde la terapia es, bueno, gratis, no, porque la pagamos con nuestros impuestos, pero digamos, cuando trabajamos en una entidad del gobierno, ahí es un poco diferente, porque la verdad es que no sé cómo está ahorita la situación en Colombia, pero digamos, en mi experiencia en Colombia, sé que cuando la terapia es así, no hay mucha regularidad, los psicólogos están full, completamente con la agenda llena, muchas veces no pueden ver al paciente cada 8 días. Entonces, hay una situación muy difícil cuando la persona viene, digamos, a una agencia. Pero en general es lo mismo. Cuando la persona viene a una agencia, suele ocurrir que se valora menos el trabajo del terapeuta porque no está saliendo de su bolsillo. Entonces la persona cancela más, la persona está menos dispuesta a hacer un compromiso. No sé, Patricia, tú que has trabajado en agencias también, ¿cómo lo has visto? Porque en realidad sí es más probable que la persona, que tengamos desertores cuando trabajamos en agencias gubernamentales. Sí, es altamente probable. ¿Le termino de hacer bien la pregunta? Sí, es que no la vi, realmente no vi la pregunta, solo vi que salió una coletilla y se fue rápido. Bueno, te la digo de esta manera, es una paciente muy comprometida. De hecho, yo estuve trabajando en el hospital en el municipio donde me encuentro, pero yo renuncié. Bueno, renuncié porque me deben 5 meses y yo dije, ya no me aguanto más esto y decidí renunciar. Pero como no había cerrado el caso, yo la invité a mi consultorio, un consultorio una oficina que yo tengo, pero la tengo como consultorio. Pero entonces decidí, como tengo el retus, decidí atenderla para terminar el proceso. Porque primero que todo ha sido una paciente muy comprometida, tiene resultados, pero me preocupa mucho lo que usted menciona, que no valore mi trabajo, porque sé que hay implicaciones que implican que no valoren el trabajo del terapeuta. Y creo que, no sé, pero creo que uno se desacredita en ese sentido. No, definitivamente hay que cobrar. Quizá si tu consulta cuesta 150,000 pesos o 120,000 pesos, no sé ahorita cuánto está costando una consulta en Colombia, pero podrías cobrarle un porcentaje. No me parece que se le atienda gratis a la persona porque tú estás pagando luz, agua, teléfono, todo lo que pagas y la persona tiene que reconocer. Fíjate que en realidad el porcentaje que le estarías cobrando es para pagar esas cosas porque prácticamente estarías regalando tu trabajo. Pero en mi opinión no deberías atenderla de forma gratuita. Ella tiene que entender que está pasando de la modalidad gubernamental o pública a la modalidad privada. Entonces, aun cuando tenga mucho compromiso, aun cuando sea una buena paciente, no sé qué, no. Y en todo caso, cuando nos retiramos de agencias, nosotros debemos tratar de siempre derivar al paciente a otro terapeuta y entregarle, claro, no sé cómo fue tu renuncia, pero nosotros debemos tratar de entregar los casos, hacer un resumen de los casos, o sea, hacer el empalme con el terapeuta que queda en tu puesto. Algunos pacientes sí te piden
terapia por fuera de la agencia, obviamente tú puedes dársela, depende del contrato que tengas con la agencia. Es que las agencias todas tienen diferentes situaciones, ¿no? No sabemos si eso está prohibido, o sea, depende de lo que hayas firmado en el contrato de trabajo. Pero normalmente deberíamos derivar a la persona que te va a reemplazar, o si la persona te pide terapia o tú se la sugieres de forma privada, siempre hay que cobrar. Bien, vamos a avanzar, Patricia, porque es que veo la hora. Gracias. Sí, son las 11, pero está bien. Vamos, no sé, ¿quedó resuelta tu pregunta? Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí, muy bien. Bien. Gracias por la respuesta. Bien, bueno, bueno, ya básicamente aquí estamos cerrando, ¿no? Esta parte, lo que les dije un poco, ¿no? Siempre la persona, cuando la persona quiere darse de alta, nosotros podemos decirle que es normal, que esté cansada o que esté frustrada, más bien, es la opinión, porque no está, la persona se siente que no está avanzando. Entonces tenemos que decirle que eso suele ocurrir, pero que con este número de sesiones de pronto no se puede ver los resultados. Nosotros podemos concretar su queja. ¿Qué es exactamente lo que usted siente que no está avanzando? ¿Ok? Porque lo que podemos hacer es establecer nuevos objetivos, no con nuevos problemas, ojo, porque cuando nosotros estamos desarrollando un problema y estamos interviniendo un problema, suele suceder que a veces la persona nos trae otro problema a consulta, ¿no? Eso es muy común. Entonces, cuando eso suele ocurrir, nosotros, si los dos problemas se pueden intervenir al tiempo, podemos establecer objetivos terapéuticos para el nuevo problema. Pero normalmente, dependiendo los problemas, es preferible terminar la intervención de un problema para abordar el otro. A veces las herramientas que le estamos dando a la persona sirven para los dos problemas, entonces los podemos intervenir. Pero cuando son problemas de áreas muy disímiles o muy diversas, no deberíamos hacerlo, porque eso también puede hacer que la persona se frustre, porque la persona no ha terminado de resolver una situación cuando una situación nueva viene. Por ejemplo, la situación nueva puede ser la muerte de un ser querido, y eso puede ocurrir. A nosotros nos puede haber pasado. Estamos viendo una persona por ansiedad, un caso de ansiedad, y se le muere un ser querido. Entonces, es otro problema. Por supuesto, la persona lo trae a terapia. En este caso puntual, debemos intervenir el duelo. ¿Ok? Pero todas las habilidades que le hemos venido enseñando a la persona para intervenir o para ayudarse con la ansiedad pueden servirle a la hora de intervenir el duelo. Entonces, lo que hacemos es que replanteamos nuevos objetivos. Pero en general, cuando la persona deja de asistir o la persona misma te dice que no quiere asistir, nosotros podemos traer a la mesa lo que hicimos en el principio, ¿ok? Concretando lo que hicimos en el principio y mostrándole lo que se ha logrado. Siempre dando esperanza, ¿no? Siempre diciéndole a la persona, mire, las personas con depresión les suele pasar esto, se suelen sentir frustradas, pero al finalizar el proceso encuentran que ha sido bien, que el proceso ha avanzado. ¿Qué no debemos hacer? Definitivamente no debemos intentar convencer a la persona que se quede, ¿no? Como que, oye, sería muy bueno que te quedaras, no me gustaría que te fueras. Ese no es nuestro papel. Nosotros le podemos decir más bien, como sugerencia profesional, no está usted dado de alta, pero si usted quiere irse, está en su derecho y este espacio siempre está abierto para usted, ¿ok? Nosotros no debemos como apoyar a la persona para que se quede. En general no deberíamos dar respuestas cerradas. Pues si la persona nos dice, ¿usted cree que debo seguir en terapia? Nosotros no le deberíamos decir, sí, creo que usted no, sino lo mismo. Creo que usted ha avanzado en esto, pero le falta esto. Y el uso de las metáforas a mí me encanta. Esto también derivado de la terapia de centrada en soluciones. El uso de metáforas muy bonito, bueno, de varias terapias de tercera generación usan las metáforas. Y por ejemplo, yo uso la metáfora de la cicatriz. Yo aquí uso la metáfora de la cicatriz para explicarle a la persona por qué está bien que se quede todavía un tiempo más en terapia. Y yo les muestro una pequeña cicatriz que yo tengo acá, me quemé una vez con un horno, y les cuento, me quemé una vez con un horno y se me veía la carne, o sea, la quemada fue tan fuerte que se veía como la parte blanca de la piel, debajo de la piel, debajo de la epidermis. Por supuesto, todos hemos tenido ese tipo de heridas, así que cualquier persona puede tener
entender cómo avanza una cicatriz. La cicatriz va haciendo piel, digamos, se van como regenerando la piel, va haciendo células nuevas y va como cerrando el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en el medio de ese proceso le echamos vinagre, sal o le metemos un palito y abrimos la herida? Digamos que la herida va haciendo su cierre, ¿no? Va haciendo su cierre y es un proceso que va avanzando. Hay un momento que hace una conchita o una costra, como le dicen en algunos países, y después esa costra se cierra, ¿no? Perdón, se cae y ya, queda una línea, ¿no? Que es como la cicatriz. Digamos que en la terapia más o menos ocurre así. Si la persona en medio de la cicatriz viene y deja de desatenderse la herida, le echa agua, le echa sal, se pone una cura y no se la quita nunca, o sea, no deja el proceso, esa herida puede tardar más tiempo en cerrarse. Entonces, yo les explico cómo la terapia es como ese proceso del cierre, ¿no? Del cierre de una cicatriz. Bien, ahora el paciente no habla, ¿ok? Esto también nos ha pasado, estoy súper segura, y especialmente ocurre con los adolescentes. Yo sé que esto es algo que nos ha pasado, o con las personas que fueron expuestas a un trauma y que no quieren hablar del trauma. O sea, que se sienten incapacitadas realmente para hablar del trauma. Entonces, nosotros podemos, depende si es adolescente o si es adulto, con los adolescentes es un poco más difícil intervenir el silencio, ¿ok? Por eso es que con los adolescentes yo nunca empiezo con el motivo de consulta. Nunca, ¿ok? Siempre con los adolescentes lo que hago es ganarme su confianza. Nunca les digo porque, o sea, les pregunto un poco si lo trajeron o si quiso venir. Eso siempre se los pregunto. Y ellos se ríen. Un porcentaje de ellos me dice que mi mamá me trajo, y otro porcentaje dice, yo quise venir. Con los que mi mamá me trajo, con esos especialmente son con los que yo hago juegos, ¿no? Yo tengo unos juegos de tarjetas, no sé si están en versión en español, pero a mí me encantan, y se llama No Somos Realmente Extraños, se llama. Y ese juego, bueno, ustedes lo pueden construir, es un juego de preguntas, de preguntas para conocer al otro. Entonces hay 3 niveles, hay un nivel de percepción, conocimiento e intimidad. Percepción, conocimiento e intimidad, creo que es algo así. Y entonces en esos juegos salen preguntas bien divertidas, ¿no? ¿Qué te diría mi Instagram de mí, por ejemplo? Entonces ellos a veces me lo muestran. Y entonces yo veo el Instagram y digo, bueno, mira, tal, te gusta la pintura o te gusta el arte, o ¿sabes qué te diría? Eres una persona sensible, y yo les muestro mi Instagram, ¿no? Entonces, por decir algo, esa es una de las preguntas que salen en el nivel 1. O un montón de preguntas que rompen el hielo. O sea, yo lo que les pido es que ustedes rompan el hielo con el adolescente que no habla. No lleguen directamente a sentarse. Con el adolescente además también hay que tener como cercanía. Yo trato, por ejemplo, de sentarme un poco más cerca, a veces me siento en el sofá. Yo tengo un sofá y una silla. A veces en vez de sentarme enfrente, me siento al lado en el sofá de él. O sea, como que estuviera hablando de una forma más cercana con la persona. No lo hago en la primera sesión, pero sí lo hago en las sesiones posteriores. Pero trato de hacer algo que rompa el hielo. Con los adultos que no hablan, pues sí, ahí la cosa está más difícil, porque con los adultos que no hablan, normalmente uno no puede hacer un juego, pero uno puede empezar a explicarle en detalle cuál es la metodología de trabajo. No importa que la primera sesión solo hables tú. Uno le puede decir que esto es lo que vamos a hacer, estos son los pasos, la primera sesión es de evaluación. Es importante que tengamos comunicación entre nosotros, porque si no hablamos, pues no vamos a avanzar tan rápido como usted quisiera. Entonces es un poco abordar al paciente dependiendo su edad, dependiendo el motivo de consulta. No es lo mismo abordar a una pareja, a una persona que viene, por ejemplo, víctima de una violación, a una persona que, por ejemplo, está teniendo problemas de pareja. ¿Ven? Son dos ritmos diferentes. Nosotros tenemos que seguir el ritmo del paciente. El ritmo del paciente en trauma es mucho más lento. El avance es mucho más lento. La persona para abrirse, para contar el trauma es mucho más lento. Hay otros problemas como depresión y ansiedad que se pueden intervenir un poco más rápido.
y que de hecho no necesitamos tanta devolución del paciente, porque de verdad que nosotros, con las preguntas que les hemos hecho en el cuestionario inicial, por ejemplo, yo siempre paso un cuestionario inicial, sabemos bastante del paciente y tenemos información para repreguntar, por ejemplo, de los síntomas. En el cuestionario, que por cierto, el cuestionario se los voy a pasar, yo tengo cuestionario para niños, para adolescentes y para adultos. Ese cuestionario es una guía que nos hace como mostrar, nos da como una visión general de la vida socioemocional de la persona, desde su niñez hasta el momento presente. Es un cuestionario de 8 páginas. Yo le pido a los pacientes que siempre les digo que es muy importante que lo completen, que lo llenen, porque vamos a ahorrar tiempo, porque ellos van a ahorrar dinero, porque yo voy a tener una visión general y ahí yo voy a tener muchas herramientas para preguntar, para repreguntar, para decirle, en el cuestionario escribiste esto, me gustaría que te extendieras más sobre esto. Entonces, ya tenemos que preguntar, fíjense, una persona que no habla, pero que al menos contestó el cuestionario con sí y no. La persona puede haber contestado sí y no, pero el que diga, por ejemplo, una de las preguntas del cuestionario puede ser, usted está con los adultos, usted está conforme con su vida sexual, es una, o con sí, algo así como su vida sexual. Si la persona dice no, eso ya nos da algo para preguntar. Si la persona dice su situación económica, ¿cómo considera su situación económica? ¿Mala, buena? Es como una escala de Likert. Si la persona te pone, por ejemplo, mala o pésima, tú tienes algo que preguntar. O sea, tú ya conoces algo de la persona. Entonces no llegas ahí a la primera sesión, sabes, tabula rasa, tú ya sabes cosas de la persona. Así que por eso ese cuestionario yo les animo a que le pidan a sus pacientes que lo contesten antes de la primera sesión. Otra cosa que podemos hacer es quedarnos nosotros callados también. Yo creo que Patricia nos puede explicar un poquito más esto acerca de los silencios, ¿no? Cómo manejar los silencios en terapia. Porque los psicoanalistas también interpretan el silencio, creo, ¿no? Patricia, quiero que me digas un poquito acerca de eso. Aló, aló. ¿Aló? Yo creo que, a ver si Patricia se desconectó. Bueno, una de las cosas que les estaba diciendo era eso, que el silencio incómodo, cuando nosotros nos quedamos callados, eso puede hacer que la persona hable, ¿ok? Nosotros podemos quedarnos callados brevemente a ver qué nos dice la persona. Normalmente la persona, cuando nosotros nos quedamos callados, suele hablar. Patricia, te estaba preguntando acerca de los silencios, porque también en psicoanálisis sé que el silencio tiene una interpretación. No sé cómo lo ves. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Sí, no sé qué pasó, pero hubo un bache allí de sonido. Sí, el silencio se le interpreta al paciente. Yo quisiera contar rápidamente una experiencia que tuve. Los adolescentes seguro hacen silencios incómodos, seguro. Suelen ser parcos, incluso al hablar, uno les hace una pregunta y te responden sí, no, sí, no y ya. Pero tuve una experiencia con una paciente adulta que ella vivía, fíjense como lo importante, ¿no? De las sesiones online. Ella vivía en otra ciudad y fue a verme, una paciente bipolar, fue a verme presencialmente. Empezamos un proceso de psicoterapia, pero ella no podía estar en la ciudad donde yo estaba. Y le digo, bueno, online, no importa. Ella en la primera sesión refirió que ella no podía hablar, pero me lo escribió al WhatsApp. Mientras estoy tratando de conectarme con ella, Skype era en ese momento lo que usábamos. Me dice, yo no quiero hablar. Bueno, pero le comienzo a hablar, pero habíamos quedado que hasta ahora podíamos conversar. Yo estoy creyendo que me está hablando de alguna circunstancia que le impide. Me dice, no, de plano, estoy muy ansiosa, estoy muy angustiada, no quiero hablar. Yo le ofrezco en ese momento hablar por WhatsApp, imagínense, porque ella me está escribiendo todo esto largo, me dice, no quiero hablar, pero me está escribiendo toda esta situación por WhatsApp. Y tuvimos como 2 o 3 sesiones. Claro, en 2 o 3 sesiones yo me di cuenta cuál era el problema. Ella se negaba a hablar personalmente conmigo. Las sesiones eran escritas por WhatsApp, escritas. Y presencialmente ella sí lograba. Claro, presencialmente estaba la figura del esposo, en estas sesiones no había nadie que supervisara un poco de la familia que procurara que la sesión estuviera bien.
Y, por supuesto, en 3, 4 sesiones me di cuenta que el problema era una paciente con un trastorno grave de personalidad, con varias cosas que no era solamente el trastorno bipolar, sino otras cosas. Y en particular esta paciente yo la referí para presencial, por supuesto. Ella funcionaba en presencial. En online había alguna dificultad en ella que no. Y lo que hice fue, mira, o sea, esta persona te puede atender en esta ciudad, es una persona de confianza, es una persona absolutamente conocida por nosotros, no es especialista en trastorno bipolar, pero yo incluso la puedo supervisar. Le dije, yo le voy a presentar el caso a ella para que tú no tengas ningún inconveniente a la hora de hablar con ella y ella va a conocer algo de ti. Esa es una experiencia que he tenido. A veces no, a veces simplemente el silencio se respeta y hay corrientes psicoanalíticas que mantienen silencio, Dallín, y pueden estar 40 minutos en silencio. Por O ejemplo, yo me desesperaría los mucho. lacanianos no lo interpretan directamente, el psicoanálisis freudiano clásico tampoco le dirían a un paciente. Puede ser que sí, pero no lo harían. Se quedarían en silencio los 50 minutos o 55 minutos de la... Dios, yo me desesperaría. Bueno, cada corriente tiene su forma, ¿no? De hacer. Pero bueno, de todos modos, dependiendo de lo que ustedes sientan cómodos, o sea, lo mejor es que ustedes, de alguna manera, también yo digo, amorosa y compasiva, entender por qué la persona de pronto no quiere hablar, podamos llevar a la persona de repente a que entienda que es una situación terapéutica sana, ¿no? Que es una situación terapéutica en la que cálidamente nosotros vamos a escuchar. Acabo de tener ruido atrás, pero no estoy segura si ustedes lo están escuchando, porque me tendría que mover de lugar. No, Dallín, muy bajito, se escuchó, pero muy bajo. No fue algo Creo, importante. no estaba eso en mis planes, pero el jardinero vino hoy. O sea, perdónenme, se escucha fuera la máquina, pero no sé por qué vino hoy si no le estaba. escucho, no le escucho. Ah, bueno. Acuérdate que el micrófono va a priorizar lo que tenga más cerca, entonces Bueno, no hay menos problema. mal, porque yo sí tengo el jardinero aquí pegado a la oreja, pero bueno, está bien. Okay. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí les puse otra opcioncita. Cuando la persona no habla, le podemos decir que escriba. Eso yo lo he dicho, pero en terapia, ¿no? Si no quieres hablarme, escríbeme qué estás pensando. Claro, yo desde la terapia cognitiva, esa sería mi pregunta. ¿Qué estás pensando? Escríbeme qué estás pensando. Y luego yo puedo leer lo que estás pensando, ¿no? Esa es una buena manera de pronto con un paciente adulto intervenir la situación del silencio, ¿ok? Bien, vamos a ir con el último. Bueno, estas eran otras cosas. Había puesto también contar con un coterapeuta. A veces cuando la persona no puede o no quiere hablar, nosotros podemos pedirle permiso a la persona para que asista otro o un familiar. En este caso sería un familiar, el coterapeuta sería un familiar, para que pueda entrar a la consulta y pueda darnos algunas señas o señales sobre el problema o sobre lo que está pasando. Esto siempre con permiso del paciente. Y normalmente con los adolescentes no lo hago, porque si se hace eso de que vamos a traer a tu mamá a la situación terapéutica, enseguida pierdes la confianza del adolescente. Entonces me refiero más a traer coterapeutas para pacientes adultos, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Listo? Sí, seguimos allí. Seguimos. Vamos, este parte me encanta, porque claro, como Patricia y yo somos especialistas en ansiedad, pues manejamos muy bien la situación de ataque de pánico durante la sesión. Otras situaciones quizá de pronto me generan a mí algún tipo de malestar, pero esta situación del ataque de pánico para mí es súper natural cómo resolver. Entonces, siento que como yo lo resuelvo muy bien durante la sesión, se los puedo explicar de la mejor manera. Entonces, ¿qué hacer durante un ataque de pánico? Pues lo primero es que usted como terapeuta tiene que saber exactamente qué es un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Yo le llamo a eso la anatomía del ataque de pánico. Porque si usted no conoce la anatomía del ataque de pánico, no se va a mostrar profesional cuando la persona esté teniendo el ataque de pánico. De pronto se puede sentir nervioso también, es natural que el psicólogo se sienta de pronto angustiado o nervioso,
Pero como nosotros sabemos que la base de un ataque de pánico es que la persona no le está pasando nada físico, porque lo sabemos, la persona no le está pasando nada, perdón, no es que no le está pasando nada físico, la persona lo percibe como algo grave, pero nosotros sabemos que lo físico que le está pasando no es grave y la persona no se está muriendo. Entonces, la seguridad de nuestra conducta, la forma en que nosotros abordemos la situación de la manera más profesional, es lo que va a hacer que la persona se sienta tranquila y decremente los síntomas fisiológicos muy molestos del ataque de pánico. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan cuál es la anatomía del ataque de pánico. No es de este taller, en realidad eso no compete a este taller, pero bueno, básicamente es saber los síntomas fisiológicos y saber que lo que la persona está pasando a nivel mental y cognitivo no le va a provocar un desenlace fatal, por ejemplo. Y saber que la persona no va a durar en el ataque de pánico, en la cumbre del ataque de pánico, en el momento más de 5 o 10 minutos. Y además va a estar menos tiempo si nosotros intervenimos. Entonces yo ahorita les voy a decir un poco qué hacer. Antes de saber si algo del ataque de pánico fue causado por la situación, nosotros, por la situación terapéutica, por lo que estamos hablando, siempre tenemos que ver lo que está pasando a nivel externo, a nivel ambiental. Algunas personas, por ejemplo, se sienten intimidadas en el consultorio, en la situación cerrada del consultorio, o está haciendo calor, o el aire acondicionado no está sirviendo, o no tenemos un ventilador a mano en una situación donde hay extremo sofoco. Entonces, tenemos que controlar primero o saber primero lo que está pasando ambientalmente, ¿no? Para luego intervenir. Yo tengo un ventilador en mi oficina y cuando las personas se sienten de pronto así un poco como alteradas o en ataque de pánico, yo prendo el ventilador. Puede ser que algo del ambiente esté impactando a la persona. Entonces, tenemos que visualizar primero eso rápidamente. Claro, si está teniendo el ataque del pánico, lo primero que tenemos que hacer es eso, intervenir el ataque de pánico. Pero sí tenemos que ver si hay algo ambiental que lo está potenciando para intervenirlo además. Por supuesto, si la persona tiene un ataque de pánico después de exponerse a hablar del hecho traumático, tenemos que parar, ¿ok? No podemos seguir hablando del hecho traumático cuando la persona está en medio de un ataque de pánico. La exposición al hecho traumático es muy fuerte y no se debe hacer en la primera sesión, ¿ok? Muy importante. Eso es lo que hacen los gurús de coaching, que exponen a las personas a una suerte de locura, perdón, lo voy a decir así, pero es lo que yo pienso, locura colectiva. Ponen a llorar a un montón de gente, la gente se pone, sabes, incluso psicótica, porque yo creo que hasta algo ahí raro puede ocurrir, o en hipnosis, por ejemplo, practicada por no psicólogos, estas personas que hacen hipnosis. Entonces exponen a las personas al hecho traumático y ahí muchas personas pueden tener ataques de pánico al mismo tiempo. Eso nosotros no lo debemos hacer. Cuando la persona está en un ataque de pánico, debido a la exposición al hecho traumático, tenemos que frenar la exposición, tenemos que parar inmediatamente la exposición. Entonces, eso es algo interesante, ¿por qué tanta gente que va a esos talleres con los gurús de moda supuestamente salen curadas, ¿no? Porque tuvieron una epifanía, ¿no? Y entonces lloraron y sacaron y exhibieron su trauma. Eso ustedes y yo sabemos que eso no funciona así, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos muy cálidos durante el ataque de pánico, que seamos muy empáticos con lo que está pasando. Entonces, tenemos que usar un tono verbal cálido, afectivo, empático, ¿no? Siempre pienso que tenemos que acercarnos. Yo esto con el tema de la cercanía física, con la pandemia, por supuesto, se rompió un poco eso que hacíamos, ¿no? De acercarnos a la persona. A veces, bueno, yo usé 2 años, usé completamente tapabocas, hasta hace poco es que lo he dejado de usar, pero tampoco me acercaba mucho a las personas, no sabíamos si estaban vacunadas, si no estaban vacunadas, entonces yo traté de mantenerla, digamos esto, ¿no? La lejanía física, pero en el ataque de pánico nos debemos acercar a la persona físicamente. Incluso debemos tocar a la persona si es mujer.
Si tú eres un terapeuta mujer y esta persona es una terapeuta hombre, le puedes agarrar las manos. Si son del mismo sexo. Si no es del mismo sexo, le puedes pedir permiso al hombre. Si eres mujer, pedirle permiso al hombre. Si le puedes agarrar las manos. Si el ataque de pánico está muy desbordado. Si no está desbordado, no es necesario. Sencillamente con instrucciones que les voy a explicar ahorita, podemos bajar la intensidad del ataque. Pero sí, siempre es contacto, ¿no? Establecer contacto visual, acercarse. Bien. Hay dos situaciones en las que ocurre el ataque de pánico. Un paciente no entrenado, absolutamente cero entrenado, o un paciente entrenado, ¿ok? Cuando el paciente no está entrenado, ¿ok? Cuando el paciente está de cero, que no tiene ninguna técnica, que no tiene nada, nuestra ancla siempre debe ser la respiración. Siempre. Nosotros debemos acercarnos a la persona y enseñarle a respirar. No le vamos a explicar la respiración diafragmática porque hay que, nada de eso, ¿no? Ni siquiera le vamos a decir qué es respiración diafragmática. Sencillamente nos vamos a acercar y se la vamos a explicar. Le vamos a primero tranquilizar, ¿no? Normalizar, decirle que el ataque de pánico, que la persona no se está muriendo, que los síntomas fisiológicos son intensos, pero que no van, esa es la anatomía, ¿no? Explicar la anatomía, que van a durar, que no es un infarto, no se va a morir. Usted piensa que le va a ocurrir algo, pero no es así. Este es un círculo vicioso, los síntomas que usted tiene le dan miedo, pero en realidad lo que ocurre es que lo que tiene es miedo a que los síntomas se repitan. O sea, nosotros podemos, con pocas palabras, podemos explicarle a la persona lo que le está pasando. Pero en realidad lo que necesitamos es bajar el síntoma físico para que la persona esté bien, no tanto el síntoma cognitivo, porque en realidad lo que más molesta en el ataque de pánico son los síntomas fisiológicos, que es el corazón acelerado que se te va a salir, o el hueco en el pecho, o el mareo, ¿sabes? La sensación de náusea. Entonces, no atendamos tanto los síntomas cognitivos de la idea que se va a morir. Lo primero que tenemos que atender es el síntoma fisiológico. En el síntoma fisiológico, la respiración. Yo enseño a mis pacientes, ya cuando estamos en terapia, digamos en medio de una terapia formal, sin ataque de pánico, donde les estoy explicando, es el 3-5-7, 3 minutos, 3 segundos para inhalar, 5 segundos para mantener y 7 segundos para exhalar. Eso no lo podemos hacer en medio de un ataque de pánico. ¿Qué hacemos? Sencillamente nos acercamos a la persona y empezamos a respirar con ella. Le decimos, vamos a tomar unas respiraciones un poquito más profundas, más pausadas, más lentas. Vamos a hacer esto, entonces inhale y hacemos el sonido. Yo hago el sonido, aun cuando yo estoy hablando, pero hago el sonido, hago como para que ella escuche que yo estoy haciendo lo que le estoy explicando. Entonces, ahora inhalo, exhalo, yo exhalo, le explico que es mejor que exhale por la nariz y no por la boca. Acuérdense lo que es el ataque de pánico, es una descompensación del dióxido de, Patricia, corrígeme, dióxido de carbono y oxígeno. ¿Ok? Sí, es una perfecto. dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, esa descompensación es lo que crea el malestar y el mareo. Por eso es que a veces es útil tener una bolsa de papel en el consultorio. Pero no una, ¿no? Porque acuérdense que eso es desechable. Esas bolsas de papel de pan, esas son las perfectas para eso. Entonces, a la persona se le pone para que respire ahí. No hay que explicarle, es que usted se está descompensando de oxígeno y dióxido de carbono. No que le interesa a la persona eso en ese momento, pero usted lo sabe, usted sabe que esa es una descompensación, necesita compensarse. Entonces, respirar en eso hace que vuelva a compensarse esas dos cosas. Y por eso funciona. No le vamos a explicar las razones por qué funciona. Si no tenemos una bolsa de papel, podemos respirar también en el cuenco de la mano. Podemos hacerle respirar, hacer el cuenco y hacerle que respire en el cuenco de la mano. Entonces, en general, nosotros podemos mitigar el síntoma físico para luego atender el síntoma cognitivo. ¿Ok? Eso es si la persona no tiene entrenamiento. Eso fue lo que me ocurrió la semana pasada con una niña. En su primera sesión me sorprendió mucho porque las manos se le pusieron como hipotónicas, se quedó así como no las podía mover y temblaba.
Cuando yo le fui a tocar las manos, siempre se le pide permiso al paciente si lo puedo tocar. Yo me acerqué y le fui a tocar las manos, no las podía abrir. O sea, fue muy fuerte, no las podía abrir. Entonces yo suavemente, lo primero que hice fue abrirle las manos. O sea, porque ella estaba así, tensa, súper tensa, y claro, estaba teniendo el ataque de pánico. Le tomé mis manos y se las puse, digamos, puse sus manos en sus piernas y puse mis manos sobre sus manos para que ella dejara de tener este síntoma. O sea, le bajé ese síntoma a ella, y además ella estaba como asustada con el síntoma de las manos así tiesas. Y luego empecé a respirar con ella. Realmente, cuando terminamos, le dije a ella el tiempo que habíamos estado bajando los síntomas fisiológicos, y realmente no fue más de 5 minutos. O sea, 7 minutos debió ser lo máximo. Y después le atendí el síntoma cognitivo. ¿Ok? Entonces, siempre el síntoma cognitivo. Esto sí ocurre sin entrenamiento. ¿Ve? Esta señora era su primera sesión. Ahora, cuando es un paciente entrenado que ya tiene algunas de las técnicas de intervención de desactivación que hemos aprendido en sesiones, acuérdense que, por ejemplo, en ansiedad, nuestro papel es psicoeducativo. Así de sencillo. Nosotros en ansiedad, para intervenir, vamos a enseñar a la persona una serie de técnicas para que luego, cuando no esté en terapia, pueda usar esas estrategias para controlar. Bueno, no quiero decirle controlar porque ya no uso esa palabra. Ahora uso la palabra amigarse con su ansiedad. Aceptar su ansiedad, dejarla pasar y saber que no le está pasando nada malo. Entonces, lo que nosotros hacemos realmente en una persona entrenada es recordarle lo que ha aprendido. ¿Ok? Usemos la respiración diafragmática. A esa persona ya le podemos decir, podemos usar técnicas de distracción. Entonces podemos hacerle esa técnica que que es maravillosa, que es de focus on 5, enfocarse en los 5 sentidos, 5 cosas para ver, 4 cosas para tocar, 3 cosas para escuchar, 2 cosas para oler. Yo tengo siempre cosas para oler ahí en la sesión. Todos tenemos hand sanitizer, después de la pandemia todos tenemos hand sanitizer en nuestras consultas. Yo siempre tengo cosas que las personas puedan tocar, oler, o sea, para que la persona pueda a través de los sentidos enfrentarse al ataque de pánico. Eso es cuando la persona ya está entrenada. ¿Ok? Cuando la persona está entrenada. También nosotros podemos recordarle a la persona las técnicas de inducción del síntoma. Acuérdense, las técnicas de inducción del síntoma se las hemos enseñado cuando no está en un ataque de pánico. En general, las técnicas de inducción del síntoma es crear en consulta situaciones incómodas que producen ansiedad y que generan reacciones similares a las que el paciente experimenta en un ataque de pánico. Entonces, tengo una lista enorme de técnicas de inducción del síntoma, se las puedo pasar, pero algunas de esas es sacudir la cabeza durante 30 segundos, eso produce mareo, luego produce falta de aire y taquicardia, dar vueltas en una silla giratoria, colocar la cabeza entre las piernas y rápidamente volver, o sea, esto que uno hace como que levantarse rápido, ¿no? Levantarse rápido, contener la respiración por 30 segundos, hiperventilar, hacer 120 respiraciones durante 60 segundos. Hay un montón, ¿ok? Hay un montón de técnicas para inducir el síntoma. Entonces, recordarle a la persona eso, que en realidad lo que está pasando es lo que hemos aprendido en terapia, es lo que ella ha aprendido de inducción del síntoma es lo que le está pasando. También después podemos, cuando ya ha pasado el ataque, decirle a la persona que manejó muy bien la situación, brindarle o fomentar la autoconfianza. Mira cómo lo llevaste de bien, lo hiciste muy bien, recordaste las técnicas que habías aprendido, es muy útil lo que estás haciendo. Sí, claro, Mayra López. Sí, por supuesto. Yo creo que puedo mandarles toda la lista, les puedo mandar el cuestionario del que hablé de los para los tres diferentes poblaciones, que son niños y preadolescentes, adolescentes y adultos, y les puedo mandar este listado de las técnicas interoceptivas para producir el síntoma. No sé, recuérdenme algo más que les haya quedado de mandar, me lo pueden decir. Por supuesto que ustedes tienen que saber la anatomía del ataque de pánico, que es nosotros, Patricia y yo, lo explicamos como una montaña, ¿no? Como una montaña donde en el pico más alto de la montaña ocurre el ataque de pánico. Hay una etapa inicial, en la cumbre de la montaña, que es como el ataque de pánico, y la resolución, digamos, como la resolución, que la persona se
se ve como si estuviera zombie, si estuviera como cansada, se queda como, wow, como sin energía. Entonces, eso ustedes lo tienen que explicar para explicarle a la persona que después, también después del ataque de pánico, cuando pasan los síntomas más fuertes y violentos, la persona después va a quedar como cansada. Y eso es natural, tenemos que normalizar eso. Bien, seguimos. Con relación al ataque de pánico, definitivamente me parece súper importante que ustedes se entrenaran especialmente los psicólogos jóvenes, se entrenaran en estas técnicas de formación. Recuerden que nosotros, Patricia y yo, tenemos el taller de ansiedad para psicólogos, ¿ok? Que es un taller completo donde en 10 sesiones les damos todas las técnicas que ustedes tienen para hacer con un paciente con ansiedad. Así que es súper importante, sea con nosotros o con quien ustedes decidan entrenarse, es muy importante que ustedes sepan qué hacer en un ataque de pánico, para que se muestren profesionales, para que muestren confianza, para que la persona realmente diga, esta persona con la que yo estoy sí sabe lo que está haciendo, ¿ok? A los que están en el grupo de Psicólogos Unidos se los mando por WhatsApp, ¿ok? Y a los que no están en el grupo de Psicólogos Unidos, escríbanme a mi teléfono y yo se los mando por WhatsApp, ¿ok? Si hay alguien que no está aquí en el grupo, creo que hay 2 cupos disponibles en el grupo de WhatsApp. Creo, sí, 2 personas se retiraron. Acuérdense que solo son 257 personas y está lleno el grupo hace tiempo y nadie se retira, pero se los puedo mandar en privado. Por supuesto que cuando la persona está entrenada, el ataque puede ser un momento educativo perfecto, ¿no? Para explicarle y recordarle lo que ya aprendió. Después de que hemos mitigado los síntomas, venimos con la reestructuración cognitiva, ¿ok? Acuérdense de qué mantiene el ataque, qué mantiene la ansiedad, es el miedo a la ansiedad, ¿ok? Entonces ahí, ya después del ataque de pánico, venimos con la reestructuración cognitiva para explicarle a la persona que las consecuencias temidas son más fuertes que las consecuencias reales. Así que ahí podemos, ya después de que ha pasado eso, hacer la reestructuración cognitiva, regresar a los pensamientos y todo eso. Así, vamos, listo. Yo creo que terminamos, Patricia. Wow, quedan 20 minutos para preguntas. Estoy súper, si quieres, Patricia, Sí, de allí no sé voy si a quieres, terminar la grabación. que culminemos la grabación. Estoy demasiado feliz de haberlos tenido aquí y bueno, vamos a quedarnos estos 20 minutos para preguntas. Joana, Patricia, Ajá. ¿puedes ponerme? A ver, es que no sé cómo hacerlo. ¿Terminaste la grabación? Sí, sí, ya terminé la grabación. Pero aparece Podemos como que se está grabando todavía. ¿Sí? No, Sí. no. Déjame ver acá. Stop video. Ay, por fin me veo. No, yo tengo aquí como que